Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vayan escribiendo sus datos para la asistencia. A ver. Bueno, bien. Clase 19, 24 de noviembre. ¿Cómo ven la presentación? Bien, profe. Bien. Bueno, perfecto. Seguimos en la unidad 2. Este es el último tema de la unidad 2. Dice el tema, las funciones del lenguaje y los modos discursivos. Clasificación de los tipos de texto. ¿Se acuerdan algo de este tema? Sobre todo de las funciones del lenguaje. En la clase de lengua. Profe, tenía que ver con lo descriptivo, lo narrativo. Ajá, mira, eso son los modos discursivos o tramas. Está bien porque también lo vamos a ver a eso. Lo narrativo, descriptivo, tiene que ver con la manera en que se presentan los contenidos, digamos. Está muy bien. ¿Y las funciones del lenguaje? ¿Se acuerdan algún nombre? ¿Se acuerdan de literaria, informativa? No, profe, esa parte No, no. no. Bueno, bien. Eh, la idea de la clase es justamente esto, ¿verdad? Trabajar estas cuestiones. Objetivos. Uno, identificar la intencionalidad y las tramas o modos discursivos de los textos. La intencionalidad tiene que ver con la intención que tienen los textos en relación con el público, con los lectores, qué es lo que pretenden los textos, en relación con la ciudadanía en general. Es decir, estamos, como siempre les digo, estamos rodeados de textos. Desde que se inventó la imprenta, allá por el siglo XV, aparecieron los textos escritos, pero antes también había textos. En la Edad Media siempre hubo textos, nada más que eran orales. Y también tenían intencionalidad y también tenían una manera de presentar los contenidos. Es decir, el tema texto tiene siglos de vida, no es solamente ahora. Ahora tenemos otras herramientas, es decir, hay textos por todos lados, textos, un libro, por ejemplo, un libro físico, es un texto, pero yo el libro lo puedo tener en formato digital y también sigue siendo un texto, nada más que se presenta de otra manera. ¿eh? Es decir, nuestra sociedad está conformada por textos, aparecen textos por todos lados. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle, vemos y estamos rodeados de textos. Nada más que no tomamos conciencia de esa presencia, ¿verdad? Y el segundo objetivo, comprender los criterios para clasificar los textos, que es el subtítulo acá del tema. Bueno, ahora vamos a ir
yo voy a ir presentando en las filminas ejemplos de textos. Y vamos a ir conversando a ver qué es lo que observan. No sé si alcanzan a leer algo de esta filmina, está medio oscura. Sí, profe, se ve. Se ve el título, ¿verdad? Y hay dos palabras ahí, ingredientes y preparación, que se ven, me parece bien. Bien, ¿qué texto es este? Más allá de que puedan conocer el nombre, estaría bueno que lo digan, eh, a partir de lo que está escrito, ¿cuál es la intención que tiene? ¿Quiénes los usan? ¿Eh? ¿Dónde aparecen? Profe, ¿puede ser un libro de cocina? O sea, en teoría Sí, me tiene parece. que ver con la cocina, sí. Mm. Y concretamente, ¿qué? Instrucciones para preparar el pan, profe. Sí, bien. ¿Eh? Me está dando instrucciones para preparar un pan. Y lo que necesita para hacer el pan. Ujú, bien. Los ingredientes. Entonces, si yo tengo una lista de ingredientes y después un título que me dice preparación, ¿qué les parece que es el nombre del texto? Una receta. Exactamente, una receta de cocina. ¿Mm? Una receta. Eh, la intención es indicarme, pautarme, a ver, cómo tengo que hacer este pan de lino. Fíjense acá, dice, precaliente el horno, bata bien los huevos, agregue, añada, coloque en una budinera. Fíjense, los verbos me están dando órdenes. Y una receta tenemos que hacerla tal cual está, a menos que alguien sea un chef, digamos, y que invente y que pruebe, pero quienes no lo somos, tenemos que seguir las instrucciones, como decía Valentín. Entonces, yo acá tengo una receta de cocina que me está dando instrucciones, me está ordenando algunas actividades, de qué manera realizarlas. Y acá arriba, acá dice, el lino es un ingrediente muy bajo en carbohidratos, como no contiene harina obtenida de moler sus semillas, es apta para personas con sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca. Me brinda una información, digamos. Pero lo que predomina es el resto, ¿verdad? Bueno, a ver, avancemos un poquito. A ver acá, ¿les resulta? Bueno, lean por favor lo que está escrito en cada uno de los recuadros. ¿Qué texto es este? Cada uno. ¿Vienen a la memoria de ustedes estos textos? Entre paréntesis acá hay una palabra, dos palabras aquí, dos acá. Y son las ¿Les áreas resulta donde conocido? son las áreas donde se pregunta nomás, profe, A ver, no te alcanzo a escuchar. que son las materias en las que preguntan, que dan las indicaciones de la tarea. A
a ver, ¿soy yo quien me escucha? ¿Podrías acercarte un poquito más? Que entre paréntesis están las materias en las que preguntan, las tareas serían donde indican las Ajá, tareas. bien. Y cada una de estas oraciones, ¿qué me están indicando? Son consignas, profe, Son que consignas. nos dicen lo que tenemos que desarrollar en base a la materia. Ujú, bien, son consignas. Nombrar y explicar los movimientos globales del hombro, intervenir en el foro de debate número 2, etc. Pensar una experiencia educativa que hayan vivenciado, qué diferencia fundamental tiene la pedagogía, etc. Son consignas, y como veíamos hace muy poquito tiempo, en nuestras clases acá, las consignas son órdenes. Los verbos, estas operaciones cognitivas, estas operaciones discursivas, nombrar, explicar, intervenir, pensar, me están indicando una actividad intelectual que debo llevar adelante, que debo llevar a cabo. Recién veíamos la receta, me da instrucciones. Acá también me están dando instrucciones, en el contexto de una materia en particular. Si yo no le hubiera escrito la palabra pedagogía, los nombres de las materias, ustedes, como ya estuvieron, ¿verdad?, en cada una cursando estas materias, podrían deducir por las palabras que se utilizan. Es decir, movimientos globales del hombro, cintura escapular, tórax, palabras que me remiten a anatomía funcional. Lidia Fernández, por ejemplo, el nombre de la autora, una pedagoga, ¿está? Es decir, consignas, algo por hacer. Bien, hasta ahí. Vamos a hacer estas dos acá. Guarden en su memoria la receta de cocina y las consignas. Comparten algunos aspectos. Son distintos, ¿verdad?, en la manera en que presentan el contenido. Después de finalizar la clase, lo vamos a retomar. Bien, acá. ¿Qué vemos acá? Este es un folleto doble, venía doble, es decir, de ambas caras. En una cara presentaba esto, y en la otra, esta otra imagen y estos otros textos acá. ¿Alguien quiere leer lo que observan acá? A ver, dice, disfrutar la naturaleza en la Reserva Santa María. Acá abajo, Ituzaingó, Corrientes. Horario de la visita, reservas, atención centro de visitantes, reservar con anticipación. Este es un folleto publicitario, un folleto de la empresa entidad binacional Yacyretá. Conocer la represa más grande de la Argentina, y repito, horario de visitas, reservas, atención centro de visitantes, reservar con anticipación. Acá me va informando, ¿verdad? Me informa. Acá me previene, me dice, reservar con anticipación, traer documentación personal. Y los verbos, fíjense los verbos, disfrutar, ¿quién disfruta? Vos.
conocé, vos. Me están dando órdenes también. Como veíamos recién en la receta de cocina y en las consignas de cada una de las materias. Disfrutar la naturaleza, conocer la represa más grande de la Argentina. Y acá, aunque me esté informando los horarios de visitas, en realidad también es una recomendación a tener en cuenta. Empezamos a las 9, es decir, no vengas a las 8, venite a las 8 para la reserva Santa María. Es decir, hay cosas que las dicen explícitas y otras no. Están ahí. La interpretación de quién tiene el folleto en sus manos, quién le llega, digamos, tiene que interpretar. Bien, es un folleto publicitario. Acá en el centro de Resistencia o en cualquier ciudad, hay personas a veces enfrente de los negocios, en las puertas de los negocios, que entregan este tipo de textos. Están vendiendo el negocio, venden los productos que tienen, qué es lo que están, es un folleto, es un tipo de texto que busca conectarse con la persona que pasa ahí, un posible futuro cliente. Bien. A ver acá. ¿Qué ven acá? Presten atención a cómo están, es decir, qué es lo que aparece escrito, cómo aparece. Arriba, profe, aparece la publicidad de Flecha Bus que indica ofertas en cuántos días y cómo la página donde puedes comprar los pasajes. Bien. En la parte del medio, la publicidad de Movistar, que justo está cambiando forma. Si pagas de una manera, tenés 4 gigas y gratis. Con tu primera recarga, 100 pesos tenés. Bien. Dijiste muy bien el nombre, Dayana. Publicidad. La publicidad. También aquí me está aparecen órdenes. Sí, también Acá, abajo, ¿sí? también abajo aparece, no leo el nombre del diario, otra El forma diario de la región. ese, también aparece como una publicidad para que lo sigan en redes sociales. Exactamente. Estas dos empresas, Flecha Bus y Movistar, dos empresas, publicidades de las empresas. Y esta es una publicidad propia del diario. Es decir, el mismo diario hace su publicidad, como una publicidad interna, podríamos decir. Seguinos por las redes sociales. Seguinos, es decir, esta es una orden. Acá dice, en la de Movistar, con tu recarga tenés, pedí tu chip. Los verbos me están dando órdenes. Comprá tus pasajes online. Vos comprá. Descargá la app. Así como veíamos recién, las consignas son órdenes, me están dando órdenes de una actividad intelectual, acá también me están dando órdenes relativas a, ¿verdad?, a cada una de los intereses de las empresas, ¿no? Pero la manera en que presentan la información es esa. Me están dando órdenes. Lo que están es tratando de convencerme. Y me ofrecen, ¿verdad?, pasajes, y me dicen, promo, 30% de descuento comprando tu pasaje online, etcétera, etcétera. Es decir, me dan argumentos, me dan motivos para convencerme. Y lo mismo pasa acá, con la de Movistar. Todo por 30 días, etcétera. Movistar prepago.
aquí la empresa, el diario de la región, se está vendiendo a sí misma, se está mostrando al público. Nuestra vida, ¿verdad?, que está conformada por redes sociales, ellos también. Dice, seguinos por las redes sociales. Entonces, tenemos receta de cocina, las consignas, las publicidades, están compartiendo algo. La manera en que usan los verbos, son órdenes. Tratan de, es decir, quieren modificar conductas, dar pautas para que hagamos algo. Bueno, acá pasa medio rápido. No sé si alcanzan a leer, estaba muy, muy chiquita la letra. ¿Alcanzan a leer algo? Son Sí, Dice, profe, indicaciones ¿cómo sí de se ve. seguridad. Es como se un ve? video. Te está dando una indicación de cómo protegerte contra el COVID. Bien, ajá. Varias indicaciones, ¿no es cierto? Fíjense la manera en que presenta acá, estos dibujitos, refuerzan las palabras, mejor afuera que adentro, y aparece un arbolito y un banco de plaza. Profe, Mejor, sí, Dayana. ¿se lo puede considerar como un texto informativo? En realidad es un texto que me está dando, es decir, es un modelo de conducta. Me está indicando de qué manera comportarme en mi vida privada y en mi vida con los otros. Mejor afuera que adentro, mejor con pocas personas que muchas, recordá siempre, distancia de 2 metros. Hay algo de información, es cierto. Lavado de manos, pero en realidad también acá, en este tipo de texto, se parecen algo a la publicidad, pero no es una publicidad, porque no me está vendiendo ningún producto. Pero comparte con la publicidad el hecho de modificar conductas personales, influir en la conducta de las personas. Mejor con personas de bajo riesgo, etc. Es decir, este es un texto que se llama de propaganda social. La publicidad es comercial, me venden un producto. Ese es el objetivo. Este tipo de textos tratan de modificar la conducta de la ciudadanía. Desde que comenzamos a compartir, ¿verdad?, los textos hasta acá, todos tienen la particularidad de que me están dando órdenes. La receta, las consignas, el folleto, la publicidad, y este texto de propaganda social. Pero fíjense que la manera en que presentan la información, absolutamente distinta, ¿verdad? Y acá dice ¿Sería Chaco. para prevenir, profe? ¿Cómo, Renzo? ¿Sería para prevenir? Claro. ¿Era como prevención? La intención es esa. Bien. La También, intención profe, es de prevenir. como de convencer. Sí, sí. Uh-huh. De convencer. Convencer de que hagamos esto, ¿verdad? Claro, claro, de que se tome en cuenta. Uh-huh, perfecto. Y los dibujitos ayudan a la interpretación, digamos. Bueno, a ver, avancemos un poquito.
A ver, ¿qué ven acá? ¿Reconocen algo? ¿Una noticia? ¿Es de un diario? Es de un diario, exactamente, de un Norte. diario. Norte, perfecto. Y hablaron de... Acá tenemos el logo de la empresa. Desde que apareció la pandemia, al sol le pusieron un barbijo. Bien, a ver, ¿qué les parece que es esto? Acá arriba, fíjense, inicio, opinión, editorial. 22 de noviembre. Hoy es 24, el lunes. Profe, ¿es ¿Sí? una noticia informativa? En realidad es decir, no es una noticia, eso les iba a explicar. Acá dice editorial, editorial. Cuando ustedes vean en los programas de radio, los programas de televisión, los periodísticos sobre todo, en los diarios, hay una página que dice editorial. La editorial es un tipo muy particular de texto que lo que está buscando, ¿cuál es la intención de este texto? Es modificar el comportamiento de los lectores, modificar la conducta, el pensamiento de los lectores en relación con un tema. Todos los días, en el diario, en todos los diarios, ¿verdad? Hay una editorial. No es la editorial que edita los libros, no es esa, tiene el mismo nombre, es otro significado. El nombre del texto es editorial, la editorial. ¿Y qué es lo que busca acá? Es decir, esta es la voz del diario, la voz de la empresa, la voz de los dueños de Norte. En este tipo de textos, ellos muestran su postura, los medios de comunicación muestran la postura que tienen respecto de un tema que eligen, ¿verdad? El Diario Norte eligió este tema, el 22 de noviembre, el lunes, el diario del lunes. Carrera contra la pandemia en Europa. Es más largo el texto, yo me lo escribí, pero tiene una manera de estructurar. Presenta el tema, lo desarrolla y luego al final, que yo no lo incluí acá, busca convencer a los lectores de que eso que está diciendo, de que están leyendo, es así. También está buscando convencer, como busca convencer la publicidad, como busca convencer, es decir, modificar conductas, el folleto publicitario o la publicidad o la receta de cocina, está buscando convencer. Nada más que presenta la información de otra manera. Pero la intención es la misma. Es exactamente la misma. Y acá arriba dice opinión. Es la opinión del diario. Y el texto es editorial. Acá ya entramos, estamos en el ámbito periodístico, en el mundo del periodismo. Carrera contra la pandemia en Europa. ¿Se informan ustedes de esto que está pasando, digamos? De lo que está pasando con el COVID en otros países, en Europa, Estados Unidos. ¿Leen las noticias? Sí, sí, profe. Sí. Sí, profe. Está bueno. También es, En la página digamos, de Facebook siempre. ¿dónde, Catalina? Que en Facebook siempre te aparecen las noticias, digamos, es ahí donde leo. Ahí donde lees.
Por ahí sería bueno chequear con el medio propiamente dicho. Por ahí las redes sociales tergiversan información, difunden fake news, es decir, noticias falsas. Sería bueno por ahí mirar a ver qué pasa, ir al mismo medio, al diario. No siempre, pero por ahí las redes trabajan de esa manera, desinformando. Es decir, Facebook es una red social, ¿no? Que ahora cambia de nombre, se va a llamar Meta. ¿Sabían eso? No, Sí, profe. profe. No, profe. ¿No? Zuckerberg, el dueño de la empresa, que además es dueño de Instagram y de WhatsApp, está, bueno, se ve que quiere ganar más dinero de lo que gana y entonces le va a cambiar la cara a lo que es Facebook, hablando de face, de rostro, ¿no es cierto? Quiere, bueno, presentarlo de otra manera, con otras funcionalidades. Bueno, así que anda en eso Zuckerberg. Acá todavía, ¿verdad? Aparece la F típica de Facebook, el logo, WhatsApp y Twitter, las redes sociales. Bueno, después de este paréntesis, continuamos. Bien, a ver, ¿alguien quiere leer? Sobre todo acá, esta oración acá más en grande y este primer parrafito. Así compartimos un poco la voz. ¿Reconocen el tipo de texto que es? La Deportivo. intención que tiene. ¿Deportivo, ¿Cómo? profe? Deportivo. Informativo. Sí, es del ámbito deportivo. Es del ámbito del ámbito deportivo. Seguimos en el Diario Norte. Estamos acá con el logo. Martes 23 de noviembre. A ver, acá arriba, ¿qué dice acá arriba? Leo yo, profe. Bueno, Dayana. El Lobo goleó a Talleres y festeja a River. Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó a Talleres por 5-2 con goles de Carbonero. Carbonero, Eric Ramírez, Pulga Rodríguez, Lich y Alemán. Estos dos últimos de penal. Ese no leo. Jerometa. Jerometa en contra y Comar anotaron para la T al Millonario. Le alcanza con un empate este jueves ante Racing para ser campeón de la Liga Profesional. Bien. Uh-huh. Y este texto, ¿cuál sería el nombre? Digamos, que podría tener, ¿no? Fíjense cómo está escrito. ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que me está contando acá? Relata la Ay, Mauricio, no te escuché. ¿Cómo? Está contando en los minutos que fueron los goles de cada equipo. Ajá, bien. Estaban relatando. Uh-huh. ¿Y cómo interpretan el título? El Lobo goleó a Talleres. ¿Qué significa el lobo? ¿Por qué el lobo? Es el Goleó a apodo de Aquí le dicen Gimnasia. al equipo. A ver. Es el apodo de Gimnasia Esgrima La Plata. El lobo le dicen. El lobo le dicen, ajá, bien. Están entrecomillados, ¿no es cierto?
¿Y por qué festeja River? Fíjense cómo el periodista deportivo, juega, entre comillas, con la información que podría tener a la persona que sigue los partidos del torneo local de fútbol, la liga profesional. ¿Tienen esa información? Es decir, ¿pueden interpretar lo que está escrito ahí? Porque si River gana el jueves, profe, sale campeón. O sea, Talleres, con un empate de Talleres, a River le va. Ajá, bien. Por diferencia de puntos. Bien. Sí, yo había escuchado algo de esto, pero no lo tenía, digamos. Es decir, O sea, el jueves, empatando River, sale campeón River. Profe. mira, el jueves. Profe, Sí o sí, ¿Sí? profe. Vamos, campeón River. o sea, Talleres estaba segundo y como perdió ahora no tiene chance de alcanzar a la River. Habrá sacado mucha diferencia, me imagino. Ajá, bien. Bueno, fíjense toda la información que ustedes están contando que es necesaria para poder interpretar este título. Acá después, digamos, acá va contando qué pasó en el partido. Este es un texto que me está informando. La intención que tiene es informar. O sea, no me quiere convencer de nada como veíamos recién. Me está informando qué pasó en el partido y con mucho detalle. Fíjense cómo presenta la información acá. La Liga Profesional inicia su fecha 22 con un compromiso clave para la definición del torneo. Esto está en relación con el título. Talleres de Córdoba, etcétera, etcétera. Y acá aparece, por ejemplo, esto. Joan, no sé si se lee así, Joan Carbonero, entre paréntesis, un 7, un apóstrofe PT. A los 7 minutos del primer tiempo, ¿verdad? ¿Se lee así? Sí, profe. Entonces, fíjense cómo el periodista maneja un cierto código que si a alguien no le interesa el fútbol, y bueno, le decir, ¿y esto qué significa? O alguien no entiende de fútbol, digamos, ¿qué significa esto? Y acá me cuenta, paso por paso, qué es lo que ocurrió en el partido. Esto se llama crónica periodística, y la intención es informar. Trabajan con metáforas. Lobo es una metáfora. En vez de nombrar al nombre, digamos, de decir el nombre del equipo, Gimnasia Esgrima de la Plata, dice el lobo. Es una metáfora. Seguimos en Norte, en el mismo día. Y a ver, ¿qué les parece acá? Fíjense cómo cambió el formato respecto de lo que veíamos recién. A ver, recién veíamos esto. Acá arriba dice deportes, aparece la crónica. Acá dice locales. ¿Me está informando? ¿La intención de este texto también es informar o tiene otra intención? Dice, dieron positivo en los test específicos y deben secuenciarse, variante Delta, estudian 5 nuevos casos en la provincia. Luego de confirmarse la semana pasada los primeros contagios de COVID-19 con la variante Delta en el Chaco, hoy por la mañana autoridades sanitarias informaron, fíjense los verbos en qué tiempo están. Informaron sobre 5 nuevos casos que se encuentran en estudio y deben ser ratificados. Hoy por la mañana autoridades sanitarias informaron. ¿Qué les parece que es esto? ¿Cuál es la intención que tiene este texto?
¿Está Informar. tratando de convencerme de algo? Y para mí está informando, profe. Está informando, exactamente. Me está dando una información. El texto que vimos recién también me está dando una información. Nada más que la manera, el tema y la manera en que presenta la información es distinta. Esta es una noticia, típica noticia. Tengo un título, tengo una volanta, tengo un copete, y después comienza el cuerpo de la noticia. Información. Me cuenta hechos que ocurrieron. En el otro también, nada más que con mucho detalle. Y con un lenguaje que tiene que ver con el fútbol exclusivamente. Bien. ¿Y acá? ¿Qué ven acá? ¿Un poema sería? Un poema, exactamente. Un poema. ¿Por qué decimos que es un poema? En cuanto a la estructura, al formato que tiene, a la manera en que presenta la información. ¿Se acuerdan cómo se llaman cada uno de los renglones estos? ¿Versos? Exactamente. Bien, versos. Versos. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Mario Benedetti. Apenas es una estrofa, digamos, es un poema que tiene una estructura no convencional, sí tiene versos, pero tiene como estrofas muy, muy extensas. Y acá continúa el poema. ¿Cuál es la intención del autor, del poeta, del escritor Mario Benedetti al escribir este poema? ¿Qué les parece? Profe, puede ser como, por así decirlo, como producir sentimiento al que lo lea, sentimiento, enamorar. Sí, sí. Ujú, Para mí esa exactamente. sería la intención que tiene este tipo de poemas, con lo que dice. Bien. No sabemos si le pasó esto a Mario Benedetti o como escritor, como poeta, toma experiencias de otros y escribe. Pero, es decir, nos está contando, nos está describiendo, digamos, qué es lo que pasó. Hay un encuentro, has venido a recoger tu imagen, dice, y eres mejor que todas tus imágenes. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos. Esta es una metáfora. ¿Quién está de ojos abiertos? ¿La noche o él está de ojos abiertos y no se puede dormir? Porque la noche pasa y digo amor. Es decir, un poema. Y podemos seguir, ¿verdad?, conversando sobre este poema. Cómo presenta la información. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Yo les pregunto, ¿dónde está el alma? ¿En algún lugar el alma? En el interior de una persona. Ajá, en el interior de una persona. Entonces, es decir, es como nos dice, bueno, es linda toda, digamos. Desde lo físico y lo interior. Eres buena desde el alma a mí. Un poema. Está buscando
¿sí? La intención es que disfrutemos del poema. Y el título muy sugestivo. Corazón, coraza. Juega con el sonido de las sílabas, que son muy similares, pero esta es otra palabra. Acá pasamos a otro texto que también está en la línea de de que vimos el poema. Está buscando, este es un microcuento, un microrelato. Es un tipo de formato de los cuentos en la literatura. Son muy, muy cortitos, por eso son microcuentos o microrelatos. Y lo que está buscando también es eso, que disfrutemos de la lectura. Sería fantasma. Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero, y desapareció. Fíjense cómo, al leer, yo que estoy leyendo, digamos, cambia, tenemos que cambiar. El otro era un poema, teníamos versos, era una estrofa larga. Acá son oraciones y un pequeño diálogo, un microcuento, pero comparten la intención de que disfrutemos. Ambos textos son literarios. Esto es ficción y es literatura. Entonces buscan que disfrutemos, que pasemos un lindo rato con la lectura de estos textos. Avancemos un poquito más rápido. Y acá, ¿qué ven? ¿Pueden ser historietas, profe? Sí, perfecto. Una historieta. Ese es el nombre del texto. Dice: «Ahí busca un tipo, che», el hermanito de Mafalda. «Buenas tardes, nena, ¿está tu mamá?» «Depende, ¿cuál de ellas?» «¿Cómo cuál? ¿Pero cuántas mamás tenés?» «Uf, una a la que adoro con toda el alma, otra que me persigue con su sopa, otra que me protege, otra que me pega a cada grito, otra que es feliz en su hogar, otra que vive esclava de la casa, otra que...» ¿Quién era Mafalda? Un vendedor al que le vendieron eso de que madre hay una sola. Como sabrán, ¿verdad? Quino, el padre de Mafalda, el inventor de Mafalda, buscaba a través de las historietas, de los relatos, digamos, las historias que nos contaban sus textos, hacernos pensar. Mafalda era una niña, 6 años, muy, muy pensante, con una postura ante la vida, las relaciones familiares, los amigos, el trabajo, etc. Y a través de estos cuadros, digamos, de la historieta, nos divertíamos, es decir, lo que busca es eso, ¿verdad? Generar placer en la lectura, reírnos un rato, pero también hacernos pensar. Esa era a grandes rasgos, ¿verdad?, la intención de Quino, el autor de Mafalda, el creador de Mafalda. A través de los dibujos, los diálogos, los personajes, llegaba de esa manera a los lectores. Murió hace poco, Quino, mendocino. Género humorístico, historieta. Bueno. Y aquí, ¿recuerdan esto cuando vimos? Cuando vimos paratexto. Estas son 2 definiciones. También tienen la intención de informar, como tenía la noticia,
como tenía la crónica periodística, informar. Esto también tiene la intención de informar, pero pertenece al ámbito científico, a los autores que se dedican a estudiar y elaborar teoría, como fue Genet, este autor francés. Es decir, comparten con la noticia la intención, pero el formato, la manera en que presenta la información, es otra. Es decir, me está brindando una información para que yo la estudie. La noticia simplemente es para leer, enterarme de lo que pasó. Acá también me informa, pero con otra intención además. Estudiar el tema, nosotros que estamos en este tema, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. Bien, a ver, acá dice, me gustó esta porque me gustaría que ustedes comenten, a ver, dice, reglamento del fútbol. ¿Qué le sugiere este título? Estas palabras que ven aquí. ¿Cuáles son esos puntos? Algunos, obvio, ¿no? Me imagino que debe tener muchos, que podrían mencionar. El reglamento es otro texto, Y puede ser, profe, la medida de la cancha, que se puede hacer, bien. que no. La medida de la cancha y lo otro que dijiste no te alcancé a entender. En realidad, que se puede hacer y que no. Ajá, Se bien. juega con un balón. Ujú. El tipo de balón, digamos, el tamaño, ¿verdad? La forma. Es decir, el Claro, reglamento... profe. ¿Sí? ¿Cómo, Mariano? No, claro, profe, ya estaba por aportar algo. Ah. El reglamento comparte con la receta de cocina, por ejemplo, y con las consignas el hecho que me da órdenes. Quiere modificar una conducta, pautar una actividad, indicarme cómo hacer algo. Pero en sí, tanto la receta de cocina como la consigna en una materia y el reglamento son absolutamente diferentes. Pero comparten eso, tienen esa intencionalidad. Entonces, avancemos un poquito más y vamos ya a la parte teórica. A ver, ¿de qué manera el tema de la clase de hoy era la clasificación de los tipos de textos? A ver, dice, hay un criterio que es el contenido. Entonces yo digo, bueno, este es un texto político, este es un texto publicitario, un texto científico, un texto periodístico, pero no alcanza con decir que es un texto publicitario, por ejemplo. Recién veíamos, por ejemplo, acá veíamos publicidades, aquí también. Estos textos tienen la intención de convencer, de modificar conductas, de influir en la conducta de las personas. El reglamento también, esa es la intención que tiene, pero el formato que tiene, es decir, tengo que estudiarlo desde otro punto de vista. Entonces, el contenido, si yo digo, solamente quiero clasificar los textos teniendo en cuenta el contenido, no me alcanza. ¿Por qué? Porque dice, no explica ni describe las diferencias lingüísticas y de estructura que existen. Por ejemplo, el folleto, la publicidad, la propaganda social, la editorial comparten la misma intención. Pero unos son textos publicitarios y la editorial pertenece al mundo del periodismo. Entonces, el contenido solo no alcanza.
a partir de acá, tampoco la función del lenguaje, es decir, la intención en sí misma tampoco alcanza. Por ejemplo, dice, ejemplos de texto con función informativa. Fíjense acá la variedad de textos que hay. Artículo de revista científica, relato histórico, definición, noticia, entrevista, una clase de una asignatura. Todos tienen la intención de informar algo. Absolutamente todos los textos. Hay muchísimos otros. Esto a modo de ejemplo. Tienen la intención de informar. La noticia de algo que pasó, la definición me está informando sobre algo en particular, un tema en concreto, el relato histórico de hechos del pasado. Es decir, pero yo no puedo decir que me alcanza decir que tienen función informativa, la intención de informar. Hay algo fundamental que es esto, que yo tengo que tener en cuenta el contexto en el que se da, acá dice, el contexto, la situación en el que el texto se produce. ¿Cuál es el contexto? Si pensamos, por ejemplo, una clase de una asignatura, hoy veíamos recién consignas. En las asignaturas, en cualquier carrera que alguien está estudiando, en las materias hay evaluaciones, trabajos prácticos, etc. Cada uno de esos trabajos presentan consignas para llevar a cabo. Me están indicando cómo hacer una actividad. Entonces, el contexto es fundamental. ¿Dónde encuentro este texto? Por ejemplo, una noticia. Si yo, simple lectora, estoy leyendo la noticia, es para informarme. Ahora, si alguien está estudiando periodismo, la noticia se transforma en un texto para ser estudiado. Porque después, ese alumno, futuro periodista, va a tener que escribir una noticia. ¿Está? ¿Se va entendiendo esto? ¿O voy muy apurado, muy apurada? Se entiende, profe. ¿Entiende? Bien. Sí, profe, Y el otro criterio es este, la manera en que se organiza la información. Y el contexto en que se produce. Es decir, recién veíamos el ejemplo, comentaban lo del reglamento. ¿Qué es lo que me dice el reglamento del fútbol? Me está dando indicaciones de cómo proceder, qué hacer, los jugadores, el árbitro, los árbitros, de qué manera comportarse en ese espacio, en el terreno de juego. Tienen una manera en que se organiza la información. La intención es la misma que la publicidad. Busca convencer, regular una conducta, influir en la conducta, en el comportamiento. En la publicidad, el destinatario es una persona común y corriente. En el reglamento del fútbol, el destinatario es un jugador profesional, un jugador, por ejemplo, ustedes, estudiantes de una carrera en la que ven esta materia fútbol. Entonces, ese texto deja de ser un simple reglamento y se transforma en un texto para estudiarlo. Ustedes como estudiantes. Entonces, el contexto condiciona de qué manera voy a leer, de qué manera voy a interpretar ese texto. No puedo desprenderme del contexto, el tiempo, el lugar, las personas que intervienen. Es decir, entonces, para clasificar los textos, tenemos que necesariamente entrecruzar los criterios de la función del lenguaje y los modos discursivos. Por ejemplo, habíamos empezado con la receta de cocina. La receta de cocina tiene función apelativa. Busca pautar una conducta. ¿De qué manera hacer esa comida? Y la trama es descriptiva. La publicidad también tiene función apelativa y trama descriptiva. Y también tiene argumentativa. Entonces, los distintos tipos de textos, nada que ver entre sí en cuanto a las características, comparten la intencionalidad.
la manera en que se presenta la información es distinta. El destinatario va a ser distinto. Un microcuento, por ejemplo, un poema, el poema de Benedetti, función literaria, busca que el público en general disfrute de la lectura. El modo, cómo aparece el poema escrito es descriptivo. Entonces, depende del tipo de texto, depende de la intencionalidad que tiene, el texto que es, el modo discursivo, es decir, esa es la manera de ir clasificando los textos. No puedo solamente clasificar teniendo en cuenta la intención del texto. Tengo que entrecruzar función del lenguaje con modos discursivos. La receta de cocina, las consignas y el reglamento tienen función apelativa. Los contextos en los que se dan totalmente distintos. Y así podríamos seguir comentando los otros textos. Bueno, son las 4. ¿Preguntas?